Hola a todos, bienvenidos a otro video más sobre el curso de aplicaciones web. En este momento vamos a abordar un tema que se llama migraciones. Las migraciones no son más que las características que trae en el MVC para permitir que uno pueda realizar cambios en la estructura de una base de datos y hacer que estos cambios se actualicen directamente sobre la base de datos. Las migraciones se configuran de manera automática, inclusive hasta para aquellas alteraciones que impliquen la pérdida de datos. Vamos a ver en este video cómo se activa esta característica y además cómo utilizar la característica que él trae, que es la parte que tiene que ver con semillas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros queremos utilizar datos de prueba, de tal forma que si destruimos nuestra base de datos, entonces podamos también llenar datos de prueba que nos sirvan para, dicho sea de paso y valga la redundancia, hacer pruebas de nuestra aplicación. Para eso tenemos que activar la consola del paquete NuGet. Que es el administrador de paquetes. En el caso mío yo lo tengo activado en la parte de abajo de acá de mi pantalla, pero si ustedes no lo tienen activado aún, lo que tienen que hacer es irse al menú de herramientas y en el menú de herramientas elegir administrador de paquetes NuGet y elegir la primera opción, que es consola. Luego solo tendremos que esperar a que se termine de activar la consola y nos llegue el icono de, o mejor dicho, una señal prompt que dice PM, como en el caso de acá. Voy a maximizar siempre, ahí está, tenemos la opción PM, lo cual nos indica de que está esperando que nosotros activemos un comando. Para activar la migración, lo que tenemos que hacer es escribir enable migrations menos context type name y poner el nombre de nuestra clase de contexto. En este ejemplo, el nombre de la clase de contexto se llama cartera. Entonces nosotros le vamos a llamar cartera. Ustedes tendrían que poner la clase que hereda de dbContext que ustedes utilizaron. Veamos un poco en grande qué es lo que hace o cómo se escribe. Entonces ahí tienen enable-migrations, que significa habilitar migraciones, y después de eso le decimos context type name, que lo que significa es, por ejemplo, cuál es el nombre de nuestra clase contexto. Y nosotros escribimos, en el caso del curso, cartera. En el caso de sus proyectos personales, la clase que hereda del dbContext. Una vez que hacemos eso, damos Enter y esperamos a que termine el proceso de habilitación de la migración. Esperamos un poco más hasta que nos salga el símbolo de prompt. Él está haciendo una serie de cambios que vamos a ver con posterioridad. Vamos a esperar que termine. Está haciendo un chequeo de todo lo que es la estructura y en caso de no ocurrir ningún error, entonces él nos realizará la activación. Veamos lo que ocurrió ahorita. Dice en la última línea, code first migrations, o sea que la migración ha sido habilitada para el proyecto, dice control de créditos. Entonces, como ven, ya terminó de hacer la habilitación. Y entonces lo que tenemos que hacer de nuevo es irnos entonces a nuestro proyecto. Y en el proyecto van a ver que se creó una nueva carpeta. La carpeta se llama Migrations. Aquí la tienen. Se llama Migrations. Y dentro de la carpeta Migrations van a encontrar no siempre un archivo que es la marca donde se guardó el estado en que nuestra base de datos se encuentra o el estado en que nuestras clases que representan la base de datos se encuentran, como en el caso de aquí, él hizo una creación de nuestra base de datos y la incorporó. No siempre va a ocurrir eso.
¿ya? Puede ser, por ejemplo, que su base de datos ya esté en la carpeta ppdata, entonces no va a registrar ningún create, simplemente va a registrar las alteraciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay un archivo que nos interesa mucho, es el archivo configuration css. Lo vamos a abrir, damos doble clic en configuration css y aquí esta es la clase que guarda la configuración de nuestras migraciones. Entonces, pueden observar, por ejemplo, que dentro de las migraciones que se ven aquí, hay un comando que dice automática migración y entonces se encuentra ahorita ubicada en falso, lo cual indica que la migración no es automática. Entonces nosotros vamos a revertirla, vamos a poner en lugar de falso, vamos a colocar la palabra true. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Habilitando la migración automática, de tal forma que cada vez y cuando se podrán realizar puntos de marcado de la migración que nosotros queramos realizar. El context key lo que hace es guardar cuál es el nombre del contexto que nosotros estamos trabajando y llega todo el camino completo hasta la base de datos cartera, perdón, hasta la clase cartera, que es la que representa mi base de datos. Bien, cuando se hacen alteraciones en la estructura de las bases de datos, en ocasiones ya las tenemos llenas con registros de prueba o con alguna información que nosotros manipulamos adicionalmente. Entonces, cuando él intenta hacer cambios en la estructura, es muy probable que muchos de esos datos se pierdan. Por ejemplo, podemos tener un campo que tiene una cadena de caracteres de 50 y resulta que la redujimos a 30. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una pérdida de datos. Entonces, si nosotros no habilitamos el que se puedan perder datos a la hora de alterar una estructura de la base de datos, él va a impedir que estos cambios se realicen. ¿Por qué? Porque está evitando pérdidas de datos. Entonces, para que nosotros podamos habilitar que sí se puede hacer el cambio, aunque hayan datos, aunque estos se pierdan, lo que tenemos que hacer es, nos vamos al final de esta línea, damos Enter y escogemos la parte que dice permitir la pérdida automática de datos. Una vez que la hacemos, le decimos que verdadero, true. Le decimos sí, permita la pérdida. Voy a maximizar un poco para que miren el comando. Claro que en la plataforma van a encontrar ya este código. Entonces ya está, donde dice que va a permitir la pérdida automática de datos. Ahí lo tienen, ¿ya? Loss allowed, o sea, permitir pérdidas de datos. Entonces, una vez que ya tenemos configurado esto, nos va a permitir a nosotros poder realizar cambios en, por ejemplo, si detectamos que una propiedad escribimos mal el nombre, que a la propiedad le tenemos que corregir el nombre, así sucesivamente lo hacemos de esta manera. Bien, voy a recompilar el proyecto para ver si no hay ningún tipo de error. Una vez hecha la recompilación, hay un procedimiento muy interesante más hacia abajo de la clase configuración, pero antes vamos a analizar qué error ocurre. Bien, el error que podemos ver es que escribí la palabra ture en vez de la palabra true. Vamos a corregir aquí. Ve, con razón no se puso en negrilla. Aquí sería true. Recompilamos otra vez para evitar que haya algún tipo de error adicional. Ahora sí, entonces podemos regresar al procedimiento que les estaba mencionando. En la parte de abajo pueden observar ustedes que existe un procedimiento llamado seeds o semilla en español. Aquí lo tienen, dice protect override by y ahí tenemos seed. Seed es la semilla o se podrían decir los datos de prueba con que se va a alimentar nuestra aplicación. Y dicho sea de paso, en la parte de abajo ya trae un código ejemplo que todo está comentariado, donde explica cómo realizar dicha semilla. Entonces, siguiendo este ejemplo que está aquí, toda esta parte, toda esta sintaxis escrita acá, ustedes lo que hacemos nosotros es crear nuestra propia semilla. Y para eso yo creé un archivo txt en el cual podremos ver
creé todas las semillas necesarias. Aquí se encuentra. Observen, aquí está ya todo el código creado. Ahí, como pueden ver, está con la tabla unidades o con la clase unidades, donde utilizamos el add order day, y en el add order day, que es un método del context, le mandamos a especificar como primer parámetro en una expresión lambda cuál es la llave. En este caso, la llave de la tabla unidades es código de unidad y la especificamos. Una vez que terminamos de especificar cuál es la llave principal, damos una coma y en la parte de abajo comenzamos a llenar con objetos inicializados. ¿De qué tipo son los objetos? De tipo unidad. Por eso se pone new unidad y entre llave ponemos cada campo que tiene nuestra clase unidad con los valores respectivos. Y así se va haciendo, se va poniendo coma y luego en la siguiente línea volvemos a hacer lo mismo y así va. Tantos registros queramos que tenga la tabla, tantos registros colocamos aquí en la semilla. Lo mismo ocurre, posteriormente a esto tenemos que tipear el context chain, que significa guardar todos los cambios. Una vez hecho esto, podemos comenzar con la siguiente tabla, que en este caso es la tabla empleado, establecimiento, en la cual colocamos otra vez un add order day, especificamos que la llave de establecimiento es el código de establecimiento y hacemos otra vez un llenado de objetos. Pero en este objeto, ¿qué tipo es? Establecimiento, sin la S. Colocamos entre llaves cada campo con los valores a llenar. Y así lo vamos haciendo sucesivamente. Hacemos otro content chain y así lo vamos a ir haciendo con cada una de nuestras clases que queramos llenar. Ahora bien, les explico un poco sobre esto. El orden en que deben de ser llenadas las tablas debe ser en el orden padre-hijo. Es decir, primero comenzamos con aquellas tablas que no tienen padre, porque de hecho ellas son padres. Luego vamos con las tablas hijas. Y si esta tabla hija tiene padre, entonces hay que hacerlo. Por eso es que el orden es unidad, establecimiento, que son nuestras dos tablas padres, que no son hijas de nadie. Y luego viene empleado, que es hija de unidad. Después viene crédito, que es hija de empleado y también de establecimiento. Eso es muy fácil de comprobar en el diagrama que anteriormente hicimos. Entonces, para poder realizar esto perfectamente, lo que puedo hacer es simplemente dejar el comentario que ya aparece ahí y escribir en la parte final la semilla que tenemos en este archivo. Pero bien, como nosotros estamos utilizando la clase unidad, la clase establecimiento, la clase empleado, estas se encuentran dentro de la carpeta models. Entonces nosotros tenemos que decir, antes que todo, aquí en la parte de los using tenemos que especificar que utilice la carpeta models, porque si no lo hacemos nos va a mandar a decir, por ejemplo, que la unidad no se encuentra, que establecimiento no sabe qué significa, etcétera, etcétera. Entonces podemos colocar la referencia al modelo en cualquiera de estas partes. Voy a ponerlo aquí al final y le digo using, pongo el nombre de mi proyecto, que en este caso es control de crédito, y luego digo punto y la carpeta models. Entonces, con esto hacemos referencia y podemos utilizar las clases que ya tenemos. En la parte de abajo podremos ver entonces, ustedes decidan si desean borrar todos estos comentarios o dejarlos para estudiarlos posteriormente, o simplemente lo eliminan y agregan las características nuevas. En mi caso lo voy a dejar, solo voy a dar un doble enter, me voy a ir a mi archivo de semillas, voy a seleccionarlo todo, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el lugar que dejé en blanco. Esto hace que el proyecto tenga toda la semilla correspondiente y no tengamos ningún tipo de problema. Bien, entonces, para lograr hacer que esto funcione, voy a recompilar nuevamente. Vamos a probar ahora que si esto realmente sirve, pero antes que nada tenemos que regresar otra vez a nuestra consola. Como ya todo está compilado y no hay ningún problema, entonces regresaremos a nuestra consola nube. Recuerden, yo me puedo ir simplemente tipeando aquí clic, porque ya la consola nube debería estar puesta en un lado o a un lado o abajo, como lo tengo yo. Abro entonces
el NuGet Console. ¿Y qué tengo que hacer cada vez que realice un cambio a la base de datos? Tengo que hacer el comando update-database. Esto lo que hace, voy a maximizar, es hacer que la base de datos se actualice según los cambios que yo haya hecho en mi modelo. Yo no hice ningún cambio a nivel estructural, pero lo que hice fue ponerle datos de prueba para que nuestra base de datos se llene con esos datos de prueba. Como yo quiero que ya se habiliten, entonces yo tengo que dar un update database. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, realizar una estructura o cambio de nombre, una propiedad y mi migración ya está activada, entonces yo tengo que dar de nuevo este comando update database o update database, como sería la pronunciación en inglés. Damos enter y esperamos a que él termine de realizar la actualización. Él va a aplicar una serie de pasos que indicará que nuestra base de datos está siendo actualizada y que a su vez él va a hacer la ejecución de la semilla que nosotros acabamos de hacer. Vamos a ver, en este momento no estoy viendo trabajar el comando. Vamos a ver si es que hay algún error. Ahora sí, ya el comando se está ejecutando. Especificar el verb voice, ahí está. Y inmediatamente después, a la parte final, si ustedes se fijan, esto puede, muchachos, ser un poco más grande, tener varias características. Puede especificar, por ejemplo, ahí nos dice que si usamos el argumento verbose y una bandera, nos va a especificar cada uno de los pasos que nosotros queremos hacer. Al mismo tiempo nos dice si hay algún cambio pendiente. En el caso nuestro no existe ningún cambio pendiente. Y después aparece la ejecución de la semilla, que es la que nosotros acabamos de hacer, ejecutando el método de la semilla. Y tenemos el PM de nuevo indicando que está esperando otro comando. Entonces, el comando CLS sirve para limpiar y dejar sin problemas limpia el parámetro para que nosotros podamos escribir. Vamos a ejecutar ahora nuestra aplicación. Vemos en el navegador, se nos carga ya nuestra página. Vamos a cargar ahora el catálogo de unidades y van a poder observar entonces que se nos tiene que cargar nuestra vista índice de unidades, pero ya se nos tiene que cargar llena de datos, como lo pueden comprobar en este momento. Como pueden ver, ya aparece automáticamente con una serie de datos incrustados. Es decir, ya está lleno y cada vez que borremos nuestra base de datos, cada vez que hagamos una limpieza o nos equivoquemos o borremos registros y queramos de nuevo volver a ver esos registros, entonces no hay más que tapear la parte de los database. Vamos a hacer un ejemplo. Supóngase que yo deseo eliminar el código 105. Vamos a hacer una eliminación. Oprimimos aquí en el icono de la papelera de reciclaje. Nos pregunta si deseamos hacer una eliminación completa. Claro, estamos esperando de que no hayan empleados ahí. Entonces, como pueden observar, ahora solo llega hasta el 104. Si nosotros quisiéramos recuperar ese dato, lo único que tendría que hacer es reejecutar la semilla. Para eso nos vamos de nuevo a Visual Studio y escribimos update-database. Al hacer esto, él lo que va a hacer es volver a revisar si existe algún cambio pendiente, vuelve a ejecutar la semilla y la semilla solo nos va a insertar aquellos registros que no se encuentren en la tabla. Aquí lo tienen. Hace tratar de cambiar, pero te manda a decir que no existen cambios pendientes, que no hay nada que hacer, pero te ejecuta la semilla. Entonces, cuando nosotros regresamos acá, damos F5 para refrescar nuestra aplicación y podremos observar que el código 105 se vuelve a activar en su lugar. Y ahí tenemos el código 105 con las descripciones respectivas. Y de esta manera ustedes pueden estar haciendo pruebas constantes de la base de datos. Bien, hay otro caso importante. Un caso importante que puede ocurrir es, por ejemplo, que nosotros tengamos destruida nuestra base de datos, borrada,
y nos dé alguna serie de problemas. Por ejemplo, me voy a la carpeta appdata en el explorador de Windows y voy a hacer que esta carpeta se elimine de manera automática. Bueno, no automática, sino que yo la voy a eliminar de manera adrede. Entonces, voy a seleccionar todo y mando a eliminar mi archivo MDF. Obviamente, lo estoy ocupando en este momento, no me va a dejar. Voy a cerrar el navegador, voy a regresar a Visual Studio. Vamos a regresar. Perdonen que se nos está escondiendo. No veo a Visual Studio. 1, 2, 3. Aquí está. Entonces aquí tengo mi Visual Studio. Vamos a regresar a nuestra aplicación. Se me está trabando un poco la máquina para regresar a donde estábamos. Voy a cerrar esto para que no nos esté estorbando. No regreso. Permítame. Ahí está. Entonces vamos a volver a señalar. Trataremos de borrar ahora el archivo. Decimos que continúe. Visual Studio lo tiene atrapado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a desaparecer. Voy a cerrar aquí a Visual Studio para que cierre cualquier conexión que haya. Y ahora lo intentaré borrar. Ahora sí, ya está borrado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Voy a simular algunos errores que ocurren durante la ejecución. Hay algunos grupos que me han llegado a notificar problemas y los hemos resuelto, pero no todos los grupos han llegado. Y yo sé que muchos de ustedes van a tener más que algún problema o alguna traba a la hora de realizar dicha ejecución. Entonces lo que vamos a hacer en este momento va a ser de nuevo... vamos a llamar a Visual Studio. Vamos a cargar de nuevo. Aquí está. Vamos a cargar de nuevo al control de crédito. Esperemos que cargue. Vamos a tratar de simular el error que a muchos grupos les dio. Esto es solamente como un anexo, ¿no? No es parte del video. O sea, no es parte del tema que estamos tratando ahora. Vamos a simular que ejecutamos en nuestro proyecto y algunos les mandan un error como attach file, que no se puede realizar el attach de un archivo. En este caso del archivo MDF que nosotros tenemos. Vamos a intentar que nos provoque el error. Voy a darle catálogo. Le voy a decir unidades. Veamos, ahí está. Este es el error que quería provocar. Entonces, si ustedes se fijan bien, por ejemplo, te manda errores en servidor de la aplicación, te manda a decir que no se puede hacer un attach file, etcétera, etcétera. Eso es lo que comúnmente le ha pasado a varios de los grupos. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Una vez que ya está activada la migración, yo puedo perfectamente cerrar el explorador, me regreso a Visual Studio y en Visual Studio existe algo que se llama, aparece en la parte izquierda o si no va a aparecer en el menú ver, se llama objeto, SQL Server Object Explorer, así se llama, SQL Server Object Explorer. Entonces en el SQL Server Object Explorer vamos a buscar la parte que dice LocalDB. Abrimos en LocalDB y vamos a ver algo que dice database. Entonces abrimos database y entonces vamos a encontrar, como en el caso mío se llama cartera, entonces van a encontrar la base de datos cartera. Obviamente que esta base de datos es falsa, o sea, no existe porque ya el archivo físico realmente no está. Entonces cuando yo intento agregar la base de datos a un attach y él encuentra un nombre igual, entonces da error. Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho encima de ella y buscamos delete. Bueno, aquí está, veamos detach y tenemos, a ver, la parte de detach, por aquí está delete, aquí está. Entonces damos delete, le decimos que borre y en la ventana que nos aparece de este lado tienen una opción que dice también cerrar conexiones. Entonces ustedes le dan aquí clic por si acaso hay una conexión abierta que él la cierre y elimine la base de datos también. Si no, no lo va a dejar hacer, va a mandarles errores. Entonces vamos a darle ahora OK.
y él elimina nuestra base de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Simplemente nos vamos a ir aquí al administrador de paquetes NuGet y le vamos a decir, otra manera es que solo lo ejecute y simplemente lo manda a ejecutar, ¿verdad? Podemos simular ese método. Yo puedo dar un control F5 y él se ejecuta sin problema, pero me va a aparecer la base de datos vacía. ¿Por qué me va a aparecer vacía? Porque no he ejecutado la semilla. Entonces, para que la base de datos ya me aparezca llena, yo tengo que decirle aquí entonces update-data base. Cuando yo hago esto, él va a realizar inclusive la construcción y la reestructuración, como pueden ir viendo al suave aquí, él va haciendo la reestructuración y la construcción y va a cerrar en la parte final, vamos a ver aquí, con un running sit, o sea, ejecutando el método sit. Entonces, esto me garantiza que él me cree la base de datos y al mismo tiempo me la llene. Entonces, me voy de nuevo con control F5, ejecuto mi aplicación y ya no me tiene que dar ningún problema cuando lo ejecute. Me voy a ir a la parte de catálogo y luego me iré a la parte de unidades. Tiene que aparecer como que si no ha pasado nada y todo está bien. Ahí lo tienen, ¿ya? Entonces, esto se los dejo en este video porque ya me han hecho consulta. Hay grupos que ya saben cómo hacerlo, pero para aquellos grupos que no lo han hecho todavía o no han llegado, entonces esta es la solución. Bien, aquí paramos con el video de migraciones. Vamos a continuar en la próxima clase personalizando los controladores. Vamos a ver lo que se llama vamos a terminar de validar, por ejemplo, que no se pueda escribir dos veces el mismo código, es decir, que no podamos crear y agregar otro código y algunos que otros detallitos por ahí. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Por favor, no se lo pierdan y denle manito arriba. Muchas gracias.